puede entender. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más del curso de Reforma Íntima, dictado desde la ciudad de Cartagena por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja. Hoy es la clase número 13, es la segunda parte del análisis espírita de los vicios. Además de la Sociedad Espiritista de Cartagena, hacemos parte de este estudio FUSENDA, Fundación de Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta también, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y la Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, además de hermanos, amigos, nacionales e internacionales, centros espíritas y personas que han individualmente querido acceder a este curso. Hoy vamos a pedirle a nuestro hermano José Oliver de CESMAR, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija la elevación de pensamiento. Buenas noches, José Oliver, adelante. Gracias, Abel. Buenas noches para todos. Vamos a centrarnos visualizando la imagen de nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, el Cristo Consolador, recordando su promesa que donde dos o más se reunieren en su nombre, Él estaría allí presente. Solicitamos su presencia a distancia a través de espíritus protectores y amigos para que nos permitan desarrollar este estudio sin contratiempos físicos ni espirituales de ninguna índole, sabiendo que en ti, hermano mayor, Jesús de Nazaret, encontramos la fuerza y el valor que requerimos para seguir adelante. No nos abandones, guíanos por el sendero del bien. Ilumina al expositor, al Balovere, pon en su boca las palabras más adecuadas para que el conocimiento que va a impartir llegue a nuestros corazones, podamos hacer, nos podamos apropiar de él para cambiar, para transformar nuestras vidas, y que la luz, la paz, la comprensión y el amor de nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret esté siempre con nosotros. Que así sea. Así sea. Gracias, José. Y Álvaro, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte del análisis espírita de los vicios, encaminado a repasar estos aspectos que son muy conocidos por todos nosotros. En términos generales se conoce cuáles son los vicios, cuáles son sus efectos, y a medida que los vayamos comentando, vamos a ir complementando con la parte energética y la parte espiritual y obsesiva. E indudablemente es un recorderis para que nosotros, aunque no creo, podamos tener alguno de estos vicios de tipo material, de tipo social o orgánico, corporal, fisiológico. Recordemos algunos efectos, algunas consecuencias, tanto a nivel orgánico como a nivel espiritual. Y vamos a recordar aquí con estas láminas que la palabra vicio proviene del latín vitium, que significa falla o defecto, aunque el significado social que se le ha dado a la palabra se ha ido ampliando para incluir muchas otras acepciones. Se refiere también a una falta, defecto, enfermedad o tan solo un mal hábito. Nosotros podemos tener de pronto no cigarrillo, alcohol, drogas, pero sí podemos tener malos hábitos. Entonces también puede significar depravación, exceso, mala costumbre, afición, desviación. Es el antónimo de la virtud. Y también en términos jurídicos abarca situaciones como la prostitución, el juego, la lujuria, el libertinaje, la obscenidad, etc. Y recordamos también de la clase anterior el ítem 913 del libro de los espíritus, el capítulo 12 sobre perfección moral, cual puede considerarse como el más pernicioso de los vicios.
Los espíritus responden que el egoísmo es el origen de todos los males y que si estudiamos todos los vicios que podamos tener, también los vicios morales, encontraremos ahí que está el ego predominando, porque este es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad, neutraliza todas las demás cualidades que una persona puede tener. Se han visto personas de mucho valor, de capacidades, cualidades, mucho servicio a la humanidad, etcétera. Sin embargo, son fumadores, empedernidos o pueden tener otros vicios. Entonces neutralizan las cualidades que la persona tiene. Vimos que se refiere más que todo a conductas repetitivas que producen condicionamientos que cómodamente aceptamos sin ninguna reacción en contra en la persona que es viciosa. El organismo humano se adapta a las cargas de los tóxicos ingeridos y el psiquismo se fija en las sensaciones. Predomina entonces la búsqueda del placer, la búsqueda de las sensaciones y también una fuga. Los vicios pueden incluir una fuga psicológica o emocional y van encaminados a suplir algunas carencias que la persona puede tener, falta de afecto, falta de amor, baja autoestima. Y su repetición crea el hábito y la dependencia. El propio organismo pasa a exigir en forma de dependencias las dosis tóxicas o las cargas emocionales a las cuales se habitúa y la criatura no consigue librarse más, queda viciada. Se siente entonces incapaz de actuar y prosigue sin esfuerzo, contaminando el cuerpo y el alma, y la mente, pues, también podemos decir, contaminando los centros de fuerza, el periespíritu y el aura, esclavizándose obstinadamente a los horrores del desequilibrio y de la enfermedad. Muchos de estos hábitos y dependencias tienen su raíz en las neuronas. Nuestras neuronas, nuestro cerebro está habituado al azúcar, por ejemplo, a la cafeína. Y cuando no le damos lo que a las neuronas les gusta, digamos que ellas empiezan a protestar y producen una serie de situaciones que tienen que ver con las carencias, ¿no? Y también con esos estados de privación que pueden mostrar un drogadicto cuando no recibe una droga o la persona cuando no recibe el alcohol o la nicotina o cuando no podemos ser viciosos del azúcar, ¿no? El cerebro al que se le enseñó a recibir azúcar a determinada hora del día o cafeína o alcohol o cualquier otro producto, entonces lo va a exigir a esa hora y si no se lo damos, digamos que empieza una protesta, entre comillas, produciendo un síndrome de abstinencia, un síndrome de ansiedad. Recordemos que en la clase anterior vimos que hay un condicionamiento orgánico que crea una dependencia, funciona la imaginación en los vicios, las tendencias reencarnatorias, porque podemos ser reincidentes en un vicio. Entonces el condicionamiento no solamente está en el cerebro de la reencarnación actual, sino es un condicionamiento psicoenergético o bioenergético que puede venir en el periespíritu, en el cuerpo periespiritual. Entonces, eso se manifiesta en el nuevo cuerpo como tendencias reencarnatorias y en cuanto al joven o el niño o la niña sienten otra vez esa sensación, viene la exigencia de revivir aquellos placeres del pasado y pueden ser incentivados por las compañías espirituales invisibles que a través de este mecanismo quieren nuevamente disfrutar de los placeres del pasado o también conducir a la persona por caminos equivocados y hacerle perder su reencarnación en una actitud de vampirismo, por un lado,
y de venganza por el otro. Allí está la famosa lámina que representa las descripciones de los espíritus como André Luis, Juana de Ángelis y Manuel Filomeno de Miranda, de lo que le sucede al drogadicto, al fumador, al alcohólico, que tiene sus compañías espirituales, que como dijimos y sabemos, no encuentran los elementos del vicio en el mundo espiritual, se desesperan, sufren el síndrome de abstinencia, que debe ser muy fuerte, muy desesperante, porque no encuentran cómo suplirlo. Con el tiempo aprenden o intuitivamente sienten que apegándose y aferrándose a los actuales viciosos encarnados, absorben de ellos las emanaciones que cada uno de los vicios produce, produciéndoles a ellos un placer atenuado. Y como es atenuado, necesita de altas dosis, y que altas dosis ahí quiere decir frecuencia que inducen en el obsesado para cada vez solicitarle que fume más, que tenga más actos sexuales, que tome más alcohol y se inyecte más droga, porque a ellos lo que les interesa es sentir la sensación y no importándole el estado deplorable en que queda el encarnado al fumar cada vez más. Vimos también que pueden llegar a nuestras instituciones personas que van en la búsqueda de una desobsesión que está entrelazada con un determinado vicio. Allí van a recibir los tratamientos desobsesivos especializados, la ayuda magnética y fluídica a través de pases, vibraciones y agua fluidificada. Si se hace la tarea en la actividad en el centro espírita, bueno, mediúnicamente se habla con los obsesores y se trata de inducirlos a un cambio y al mismo obsesado un esclarecimiento, tener ascendiente moral sobre el obsesor y procurar la reforma íntima del obsesado, que es lo más difícil. Entonces, como vimos, también a manera de repaso, recordemos que todo vicio acompañado de obsesión hace que el obsesor envuelva en fluidos densos, en energías densas, los centros de fuerza del encarnado. También, dependiendo del vicio, así está conectado el determinado centro de fuerza y que puede incluir también colocar energías oscuras en las neuronas, en el cerebro. Algunos espíritus son asesorados por otros anatomistas del mundo espiritual o que fueron tal vez médicos o saben de psicología, pero que tienen un retraso moral y a veces se asocian a estos procesos obsesivos y asesoran a los obsesores que no dominan esto sobre qué estructuras del cerebro, del aura, bueno, estructuras del aura, no, del periespíritu y los centros de fuerza, contaminar, en cuáles concentrarse, en cuáles colocar contactos, conexiones energéticas, cordones fluídicos, por donde mantienen el dominio y mantienen el vampirismo de absorción de energías vitales en el plasma psíquico, plasma mental. Todo eso produce. Indudablemente que hay obsesores que ejercen vampirismo sobre determinadas personas y solamente el propio fluido vital del paciente ya constituye para ellos un alimento, un vicio que se envician, ¿no? Los obsesores a su vez son enviciados en absorber fluidos vitales de los encarnados a su vez viciosos. Y si los encarnados no son viciosos, pero por lo menos por sintonía le van a estar absorbiendo fluidos vitales que para ellos son como alimentos. Lo sienten como alimentos que deben buscar con frecuencia. El tema entonces se vuelve complejo para tratar y requiere hasta de la ayuda profesional del encarnado a través de la medicina y de la psicología para ayudarlo en este proceso de recuperación.
Ya no hay ninguna doctrina hasta donde conocemos en el mundo que tenga esta tarea que es muy compleja, muy valiosa, muy hermosa a la vez, en donde se dialogue directamente con el obsesor sin mirarlo como demonios, sin mirarlos como espectros, como fantasmas, duendes, y ni siquiera mirarlos como muertos, porque lo que murió fue el cuerpo, pero el alma sigue viviendo, en donde se haga esta actividad tan especializada de llegar al fondo, de dialogar con estos hermanos, escucharlos, que se desahoguen, que digan los motivos y se pueda hablar con ellos. No hay otra doctrina hasta donde conocemos que haga esta práctica. Habrán doctrinas que harán oraciones y habrán doctrinas que digamos, aplican fluidoterapia, pero no hay otra que traiga en una reunión un equipo especializado, y esto es admirable dentro del movimiento espírita. Es toda una organización muy avanzada, se puede decir, a pesar de las imperfecciones que pudiera tener, en donde se llega al fondo de hablar con estos seres humanos desencarnados y tratar de inducirlos al cambio, al perdón, a la tolerancia, y también que se dejen trasladar hacia clínicas y hospitales en el mundo espiritual donde van a seguir siendo, digamos, tratados. Pues entonces eso es importante. Habíamos mencionado el tabaquismo, el alcoholismo, drogadicción, sexolatría, la gula, ludopatía, ciberadicción y otras, ¿no? Entonces, fíjese que el tabaquismo mata más de 5 millones de personas que lo consumen al año. Tabaquismo en cifras. Mata hasta la mitad de quienes lo consumen. Causa más de 600.000 defunciones prematuras al año en personas no fumadoras, porque el que es fumador recibe una cierta dosis de tóxicos esa hoja seca que se está evaporando y que tiene hasta 7.000 sustancias químicas, de las cuales al menos 250 han sido identificadas como perjudiciales y 70 son carcinógenas o cancerígenas. Entonces, vemos que la persona que no fuma, pero que convive con el fumador, está recibiendo una carga tóxica igualmente, hasta el punto que en el planeta se producen 600.000 desencarnaciones de personas no fumadoras que están próximas o cercanas a un fumador. Y que por lo menos ya conociendo la doctrina espírita, aquellas personas que fuman o fumaban, pues lo cortan de raíz. Aunque hay noticias de ciertas personas que siendo espíritas no han podido dejar el cigarrillo, porque piensan que no produce mayor efecto cuando, como dijimos la vez pasada, cuando una persona está fumando, genera a su alrededor unas ondas aromáticas y unas ondas vibratorias que se esparcen a muchos metros a la redonda, atrayendo entidades, además de los que la acompañan. Y los efectos a nivel orgánico, solo para mencionarlos, es el cáncer desde los labios, ¿no? La boca, la garganta, laringe, faringe, cáncer de pulmón. Seguimos bajando, cáncer de esófago y sistema digestivo. Y nos diremos, pero ¿por qué si es por vía respiratoria? Es porque la persona que está fumando a la vez en la boca sin darse cuenta se están disolviendo sustancias del propio tabaco y esas van por la vía digestiva produciendo lesiones en esas mucosas, ¿no? A su vez va a producir enfermedades coronarias porque cuando la persona absorbe el humo del cigarrillo, esto produce de los pulmones pasa a la sangre y al circular
por todo el organismo, encuentra puntos débiles, entre ellos las coronarias. Puede producir accidentes cerebrovasculares, enfermedad de los pulmones, exacerbación del asma, toda clase de respiraciones, de enfermedades de las vías respiratorias superiores e inferiores, bronquitis, neumonía, asma, y tos, flema, irritación nasal y todos estos efectos. Pero como ahí está representado el cigarrillo arriba y el aura abajo, en los centros de fuerza, entonces cuando el cigarrillo se está descomponiendo, igualmente se está descomponiendo a nivel energético, pero energías densas, pastosas, que se van impregnando en el periespíritu de la persona, se va impregnando en los centros de fuerza y además del cuerpo, en el aura. La persona desencarna, se va al mundo espiritual con la adicción y se puede volver obsesor en el mundo espiritual. Quedan esas marcas si no logra superarlas. En el mundo espiritual, unos sí, otros no. Viene la reencarnación siguiente. La persona llega al mundo espiritual en condición de suicida indirecto o suicida inconsciente. Y dependiendo de la gravedad de las lesiones que lleva en el periespíritu, va a depender que en la próxima reencarnación vengan esas marcas que se plasman nuevamente en el cuerpo, generen nuevas adicciones, o venga la persona con problemas, lesiones, digamos, de vías respiratorias, como asma y debilidad del sistema respiratorio, porque ya viene alterado. Esto es aplicable entonces a todos los demás vicios. El alcoholismo. Se estima que en el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen trastornos por consumir alcohol. Según un informe publicado hoy por la Organización Mundial de la Salud, al año mueren más de 3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo del alcohol. 3 millones. Entonces se siguen sumando los millones. 1 de cada 20 muertes. Más de las 3/4 partes de esas muertes corresponden a hombres. En general, el consumo nocivo de alcohol causa más del 5% de la carga mundial de morbilidad y enfermedades muy diversas, ¿no? El alcoholismo va a producir alta presión arterial, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del hígado, problemas digestivos, diversos tipos de cáncer de mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto, problemas de aprendizaje y de memoria, demencia y bajo rendimiento escolar, problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Entonces vemos que los efectos son muchos, ¿no? Se afecta a todo el organismo, tanto en el tabaco como en el alcohol. Entonces, sus efectos al producir en la persona falta de coordinación y de orientación, pues produce accidentes, lesiones, accidentes de tránsito, caídas, ahogamientos, quemaduras. Genera también ese descontrol bajo el efecto del alcohol, que ya conocemos bien, que es la violencia, los homicidios, suicidios, agresiones sexuales, violencia doméstica con parejas sexuales. La intoxicación, comportamientos sexuales riesgosos como tener relaciones sin protección o con múltiples parejas, porque ya sabemos, la persona bajo el efecto del alcohol, todos los disparates y desviaciones que puede cometer. Estos comportamientos pueden ocasionar embarazos no planeados o enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, y así sucesivamente. Solamente el alcohol,
que azota tanto a la actual humanidad. En un tiempo, recordemos vagamente así, que en las décadas de los años 40, 50, 60, que hubo esa lucha de la prohibición del alcohol y terminaron las autoridades legalizándolo, ¿no? Pero no desaparecieron los efectos. Y eso mismo se está proponiendo ahora con la drogadicción. Entonces, la persona que está bajo el efecto del alcohol tiene una particularidad distinta a la del cigarrillo, que consiste en que como se va produciendo como una depresión del sistema nervioso, se van a producir unos aflojamientos de los lazos energéticos con el perispíritu. Y la persona puede tener una serie de desdoblamientos que terminan siendo encuentros obsesivos. La persona puede tener alucinaciones. En el caso de, hablando del alcohol, ¿no? Hay alcohólicos que dicen tener alucinaciones. Y por supuesto, el vampirismo va a ser igualmente fuerte, porque los obsesores quieren es embriagarse y sentir lo mismo, ¿no? Con respecto a la droga, pues las cifras también son, digamos, bastante impresionantes. Alrededor de 284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en el año 2020, lo que supone un aumento del 26% con respecto a la década anterior. Entonces, cada vez más temprano los niños están iniciándose no solamente en el cigarrillo, sino en el alcohol. Las personas jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son mucho más altos de lo que de la generación anterior, aplicable tanto al cigarrillo como al alcohol y como a las drogas de la cual estamos hablando. Están clasificadas en herbales, o sea, que provienen de plantas, y las sintéticas que más daño están haciendo porque se están cada vez fabricando más variantes del éxtasis y del bazuco. Hay drogas estimulantes del sistema nervioso central como la cocaína y las anfetaminas, depresoras del sistema nervioso central como el alcohol y la benzodiazepina, porque el alcohol inicialmente, digamos, como droga, visto como droga, puede ser estimulante al principio y después es depresora. Y las alucinógenas como cannabis, LSD, éxtasis, ketamina y algunas afrodisíacas. Bueno, la clasificación es extensa. Aquí está el cuadro general de las drogas, los opiáceos, el alcohol, el está, digamos que GHB, cocaína, anfetaminas, cannabis, LSD, hongos alucinógenos, de drogas sintéticas. Y su acción es está entre depresoras, estimulantes y perturbadoras. Así le están llamando ahora, y todos los efectos y las vías por las cuales se utilizan. Entonces, el informe estima que a nivel global 11.2 millones de personas se inyectaron drogas. Las que son inyectadas, otras son ya aspiradas y otras son por vía oral, intravenosa. Ahí las intravenosas. En el último año aumentó la producción, tráfico, consumo y decomisos de drogas ilegales en el mundo, principalmente de cannabis y cocaína. Entonces, esto va camino a la legalización y entonces va a tener unos efectos, digamos, deplorables en la salud espiritual, podríamos decir, y por supuesto la salud mental y, y exacerbación de las desviaciones y todo lo que la humanidad está teniendo.
de las tendencias mundiales, el Informe Mundial sobre Drogas indica que se han reportado aumentos relacionados en personas con trastornos psiquiátricos, suicidios y hospitalizaciones. La legalización ha incrementado los ingresos fiscales y en general ha reducido las tasas de detención por posesión de drogas. Entonces, claro, han disminuido las detenciones, pero los efectos siguen, ¿no? La producción de cocaína alcanzó un máximo histórico en el 2020 con un crecimiento del 11%. Y bueno, ahí ya son otros datos. Las incautaciones de cocaína también aumentaron a pesar de la pandemia de COVID-19 a un récord de 1.424 toneladas en el año 2020 y estamos en el 21. Estas cifras, digamos que podríamos decir que no hacen parte del proceso de reforma íntima, pero sí nos hace recordar tanto los efectos orgánicos, los efectos mentales, psíquicos, emocionales, los efectos sociales, que son muchísimos, que los conocen muy bien. E indudablemente aquí hay que agregarle el factor obsesivo, que como vimos en la clase pasada, siempre va a estar presente en cualquiera de estos vicios. El factor obsesivo va a estar ahí presente, estimulando y explotando todo eso. Entonces, dirán, pero ¿qué relación tiene con las meditaciones y con la reforma íntima? Pues la persona que pudo haber tenido alguno de estos vicios o que los pudiera tener ocasionalmente, pues sabemos ya las consecuencias y viene el trabajo en donde va a participar la imaginación, pero en sentido contrario, es decir, en el sentido de poner a funcionar la mente y la voluntad y la meditación para superar esas tendencias que pudieran estar latentes, porque no por el hecho de dejar de fumar la persona va a sentir que perdió ya la tendencia al cigarrillo. Y los otros vicios son de carácter sexual, ¿no? Que son considerados como desviaciones. Vamos a ver lo que encontramos en los diccionarios y en los documentos en Internet, ¿no? Son patrones de comportamientos sexuales cuya fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra actividad o que la acompaña, ¿no? Ya desde ese punto de vista, deja de constituirse en una actividad que se puede considerar normal, guardadas las debidas proporciones, pero que son conductas en la búsqueda del incremento del placer que escapan al acto normal, ¿no? No tienen por qué ser conductas negativas, pero al depender de convenciones sociales imperantes en un momento y lugar determinado, hay que situarlas en su contexto. De hecho, la masturbación y el sexo oral fueron consideradas parafilias a mediados del siglo XX. Bueno, entonces, no sé qué es parafilia. Si alguno de los presentes tiene allí la opción de buscar el diccionario, las parafilias suelen, aunque no necesariamente suceder principalmente porque la persona que las practica ya ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual, que llega a un momento en que lo poco no lo satisface, lo ve como poco, ¿no? Y quiere más y más de aquella actividad para sentir orgasmo o excitarse. Álvaro, aquí está la definición de Parafilias. las parafilias. Consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja.
Ok, gracias, sí, exacto. Queda ahí bien definido y con relación a estas llamadas desviaciones. Entonces, las parafilias serían estos vicios sexuales, ¿no? Como el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo, voyerismo, zoofilia, coprofilia, necrofilia, fetichismo, protismo y otros que vimos que la lista se puede alargar solamente para mencionarlos, ¿no? Solamente para mencionarlos, que son entonces, estas vendrían siendo las llamadas parafilias. Pero, ¿por qué las mencionamos? Porque estos llamados vicios sexuales tienen un fuerte componente obsesivo y tienen una característica de que los espíritus que disfrutan de todas estas acciones prácticamente casi que se materializan. Están profundo el nexo con la persona, que densifican tanto su perispíritu para poder disfrutar de actividades nocturnas cuando la persona va a dormir, o cuando la persona está dormida, o cuando la persona está desdoblada, en proyección extracorpórea. Es decir, que los espíritus obsesores, y esto siempre, o sea, que los vicios siempre hay que relacionarlos con los obsesores. Estos espíritus tienen una gran desesperación y han llegado al mundo espiritual con su propia tendencia, con su tendencia a estas parafilias, y digamos su perispíritu es muy denso, ante todo hacia la región del llamado chakra sacro, ¿no? El centro neurofluídico sexual, que es distinto al centro neurofluídico básico. Que ha habido allí una confusión que se toman como si fueran el mismo, que cuando se dice básico o genésico, ya hemos desentrañado de que el básico es uno de energías primarias en la base del coxis, y más arriba, hacia abarcando entre el sacro y los órganos sexuales, está el centro neurofluídico sexual o sacro, y más hacia arriba ya sigue el solar. Bueno, ese es otro tema, pero entonces estos espíritus tienen muy densificados estos centros neurofluídicos inferiores, contando el solar, el sacro y el básico. Los tienen muy densificados. Entonces, así como tienen también muy densos su perispíritus, llegan a absorber tanto la vitalidad de la persona que impregnan su aura, perdón, impregnan su perispíritu hasta tal punto que la persona, ya sea dormida o ya sea semidormida o despierta, llega a sentir que hay una actividad sexual que está siendo causada por estos obsesores. Entonces, nos hace recordar que vemos en el libro El Evangelio según el Espiritismo, que Kardec hace un análisis allí de que esta teoría de los espíritus, de los demonios, ¿no? Los llamaban los demonios íncubos y súcubos, que fue comentada por Agustín de Hipona, después que ya estaba dentro de la religión y que había abandonado su época de joven desordenado. Entonces, predominó mucho en esa época, hacia la Edad Media y tiempos posteriores, la idea de que habían demonios íncubos y súcubos, que después pues se entendía que se trataba de espíritus que actuaban como hombres en el acto sexual y espíritus que actuaban como mujer. Es decir, íncubos los que iban encima y súcubos los que iban debajo. Y eso era pues la obsesión de moda en la Edad Media y en el Renacimiento. Y hoy llegan a los centros espíritas muchachos y muchachas, hombres y mujeres, que pueden sentir estas sensaciones porque el espíritu obsesor viene densificado y prácticamente les hace sentir todo este placer
Y esto, pues, estas entidades, pues, quieren es la frecuencia. Pues sucede que, como contaba Divaldo Pereira Franco en una de sus conferencias, que hay obsesores de obsesores en el mundo espiritual y que habían unos obsesores en el campo de la sensualidad que ni siquiera se tomaban la molestia de venir hacia el encarnado para tener un placer con él, sino que enviaban a sus delegados que tuvieran esa actividad sexual, porque claramente de todo esto se deduce que hay espíritus que tienen actividad sexual, de muy baja condición, por supuesto, de mucha densificación en sus periespíritus, y que estos seres absorbían el fluido vital de los encarnados y después se trasladaban al mundo espiritual a entregarle el placer a aquellos otros que estaban allá en su antro, del cual no salían, pero que actuaban allá como los directores y los que comandaban esto. Entonces, digamos que la situación era tan dramática o es tan dramática y como describen los libros de Manuel Filomeno y Miranda digamos, regiones siniestras en el mundo espiritual, poblaciones muy bajas, ¿no? Que no se les puede llamar colonia, pero sí son unas poblaciones de espíritus de esta naturaleza y que entonces reciben del obsesor que lleva en su periespíritu la carga erótica, la carga vital, y allá le hacen la transferencia a aquel otro ser y así se alimentan, ¿no? Entonces, todas estas desviaciones producen, digamos, que unas dependencias y unos vampirismos muy fuertes y muy intensos. En las instituciones espíritas llegan personas así y se les hace la desobsesión, se les hacen los pases para ayudarlas y se les esclarece y se les dice qué conductas la persona debe tener como reforma íntima y que nosotros igualmente tendríamos que, conociendo qué tendencias tenemos, qué trabajo tenemos que hacer y en la meditación reflexionar claramente sobre cualquiera de estas o de otras modalidades, ¿no? De estas llamadas parafilias. Y lo que está sucediendo tiene cierta relación con lo que está sucediendo actualmente en la humanidad con el movimiento de identidad sexual, orientación sexual, la comunidad LGTBI, QAPD+, porque esto se ha ido multiplicando y cada una de esas letricas, como ya dictamos una conferencia sobre esto, cada letra de esa, L de lesbiana, E de gay, T de travestis, transexuales y bisexuales, intersexuales, queer, asexuales, pansexuales, demisexuales. Bueno, esta es otra conferencia. Y cada uno, pues, digamos, de estas comunidades se respeta su tendencia, su conducta, etcétera. Tiene su explicación espírita, han creado sus banderas, sus movimientos, pero indudablemente se debe a que una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. Y en cuanto a la sexualidad, puede haber muchas expresiones que encajan en solamente dos sexos, ¿no? En dos sexos orgánicos, masculino, femenino y a veces hermafrodita. Entonces, Emmanuel nos recuerda que ante los problemas del sexo es necesario recordar que cada criatura trae sus inclinaciones particulares con respecto a él y que estos hermanos que están transitando en estas comunidades pueden tener una vida relativamente equilibrada cuando se estabilizan con una pareja, se puede decir, o pueden desviarse por una prostitución o por una promiscuidad y pueden tener igualmente sus componentes de tipo obsesivo, ¿no? Entonces, todo esto nos indica que a veces la naturaleza encuentra esta dificultad. El cuerpo físico en la Tierra ofrece solamente dos posibilidades y una tercera posibilidad que es anómala, que es el hermafroditismo, en sus distintos grados que puede ofrecer
los dos órganos al mismo tiempo, bien desarrollados o uno poco y otro más desarrollado. Pero las expresiones de la sexualidad, como ya vimos en una de las charlas o conferencias, varía tanto que la naturaleza los tiene que encajar en solamente dos tipos de cuerpo, y eso es lo que explica tantas situaciones que se están dando y que pueden ser igualmente de carácter de parafilias, ¿no? Desviaciones, que aunque la persona tenga una determinada tendencia, igualmente puede tener un determinado vicio en este campo. Entonces, dejamos aquí por hoy y va a tocar una tercera clase para redondear el tema de los vicios y después entrar en los vicios del alma, que ya nos interesan un poco más. Entonces, la conclusión de estas dos clases es que los vicios que hayamos tenido o podamos tener tienen un componente obsesivo y que también deben entrar en el campo de la meditación, identificarlos muy bien e irlos trabajando a la luz de las enseñanzas espíritas. Bueno, Álvaro. Me imagino que hay como 245.000 preguntas. Sí, yo tengo 4, no sé si te las te hago enseguida. Bueno, Bueno, pero, dices una y le vas dando oportunidad a otros. ok. Tú hablaste de la reforma íntima del obsesado, que es lo más difícil, dijiste. Entonces surge esta pregunta, ¿qué es más difícil con esa experiencia que tú tienes en tratamientos desobsesivos? ¿Qué es más difícil, la reforma íntima del obsesado o la del obsesor? Bueno, ambas son difíciles, pero nosotros como encarnados no podemos dar cuenta de la reforma íntima del obsesor, porque no lo vemos, no sabemos qué pasa con él. Sabemos que hay un grupo de espíritus, trabajadores, especialistas, que desvinculan a estos obsesores de la persona, les hacen unos pases, a veces hasta los duermen y los transfieren hacia ciertos sitios del mundo espiritual en donde llegan adormecidos y cuando despiertan ya están en otro ambiente, pero no están reformados. Ellos apenas han sido trasladados. Pero sí podemos ir como dando un poco más cuenta de los obsesores, del obsesado encarnado, porque a él lo estamos viendo, le estamos hablando, se le va evaluando, se le va asesorando hasta donde podamos, ¿no? Digamos que hay veces que desafortunadamente no vuelven más, otros siguen yendo. Entonces, es más accesible para nosotros el obsesado en la reforma íntima en el encarnado que el desencarnado, pero muchos desencarnados pues aparentemente se conmueven por las vibraciones, se conmueven por el adoctrinamiento. Ya sabemos que los espíritus tienen unas técnicas que aparecen en el libro Entre telones de la obsesión, en donde les muestran unas telas mentales, digamos, unas telas fluídicas, en donde a medida que el adoctrinador les va hablando, ellos van plasmando en esa tela fluídica escenas que los conmueven. Pueden aparecer el rostro de su madre, o de un ser muy querido, o de una persona, un ser querido de una encarnación anterior, o de un gran amor, o les pueden mostrar una escena de algo que hicieron y eso los impacta, ¿no? Entonces empiezan ya ahí a modificar, a presentar una modificación, un cambio. Algunos terminan llorando, pero ese es como el primer paso, ¿no? Ese despertar, ese arrepentimiento. Empiezan, entonces ya en el mundo espiritual, pues ellos seguirán su proceso de mejoramiento. Y acá al encarnado, pues se les sigue hablando de reforma íntima. Nancy, tú abriste el micrófono, Ah, no sé si querías hablar. Sí, gracias. Estaba tratando de escribir la pregunta, pero ya me hace el micrófono, gracias.
Pues en primer lugar, pues muchas gracias, como siempre. Qué pena, pero la verdad, yo no escuché tu conferencia relacionado a las distintas eh, características de los movimientos, eh, como los llaman, de las Ajá. comunidades diferenciales. Entonces, sí me queda, pues, la verdad, muchas dudas. Una de ellas es, que no me quedó claro, las personas que toman estas conductas en los diferentes movimientos, ¿traen sus compromisos espirituales, todas, o algunas los adoptan por modelos? Bueno, lo que podríamos hacer es meter la clase esa aquí. No sé qué opina Abel y qué opinen ustedes, porque está lista, ¿no? Se puede incluir como una clase, como una extensión sobre visión espírita del proceso de orientación e identidad sexual que se está dando, que hemos tomado, hemos ido formando esa charla a partir de la codificación, los libros de Juana de Ángelis, libros de André Luis y de Manuel, ¿no? Hemos Sí. ido armando allí, tratando de explicar a la luz de la doctrina espírita la complejidad de todo este movimiento de actualidad, de todas esas variantes de la comunidad LGTBI, hasta qué punto se pueden considerar desviaciones, hasta qué punto son obsesiones. Incluso recordemos que hay casos de homosexualidad por obsesión, en donde es el obsesor el que induce a una persona temporalmente a una homosexualidad, y cuando se le hace la desobsesión la persona retorna a su estado normal, ¿no? Entonces, digamos que es un tema bastante complejo como para contestarlo así en un minuto, y sería bueno pues meterlo como clase para que recordemos, no divagar, digamos, y basarnos en lo que dicen los espíritus al respecto de cada una de estas expresiones, ¿no? Que el movimiento espírita respeta. Y como dice Manuel, no hay que condenarlos, no hay que señalarlos, no hay que considerarlos enfermos, etcétera, sino comprensión, respeto, apoyo, orientación y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que se merece como la clase, ¿no? Pues la verdad, disculpa, yo sí, nosotros, digo yo acá como grupo, te agradeceríamos mucho, porque la verdad sí, una cosa es el respeto, otra cosa es el afecto, pero hay momentos en que a mí personalmente se me ha presentado el caso que no sé cómo atenderlo, cómo responderle, entonces sí, la verdad, digo, qué pena no haber escuchado tu conferencia, pero yo sí le pediría a Abelito que lo reconsiderara y lo incluyéramos como una clase, porque es la problemática más Mm. frecuente y recurrente en este momento. Sí, 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 sí. Es Y que, eso. y que indudablemente la doctrina espírita, por lo menos en los libros que consulté para este tema, no tiene todas las respuestas, ¿no? Pero sí hay parte de las orientaciones de Emmanuel, André Luis, Juana de Ángelis, Manuel Filomeno y también en Kardec, ¿no? Entonces sí, podríamos agregarla para la próxima. Hay otra que no sé Claro. si encaja con este curso, y es el tema que me llama mucho la atención de las personas que, que se colocan una cantidad, un sinnúmero de tatuajes, piercings, no, mejor dicho. Hoy me llegó ese caso, la verdad, pues estoy arrendando una parte de estudio. Me llegó una persona que me asustó, casi con cachos en las cejas. No, 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 una cosa extravagante. Pues yo con todo el respeto le dije, gracias por interesarse, pero no, no le arriendo el apartamento. Traía todos los documentos, le dije, no, 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 no puedo. No estoy preparada, y yo lo he hablado y comentado con muchas personas, no estamos preparados para tratar ese tipo de comunidad tan complicada de entender. Entonces, no sé si Sí, sí. se quepa Sí, dentro de sí. este curso también. Recordemos que en los libros estos de la transición planetaria y toda esa serie, nos dicen que están reencarnando espíritus que tenían milenios
espíritus desviados que vivieron todas esas depravaciones, bueno, todas las desviaciones, no sé qué palabra ponerle, en civilizaciones antiguas, desde la Babilonia, la antigua Roma, la antigua Grecia, Egipto, etcétera. Y muchos de esos espíritus se quedaron anquilosados, escondidos en las franjas inferiores del umbral, y que se les está dando la oportunidad, antes del cambio completo de la Tierra, que pasen por la civilización actual para ver si reciben un baño de educación, en contacto con la moral, con las leyes, con la justicia, el progreso, la ciencia, una oportunidad. Y muchos de ellos traen todas esas tendencias, todos esos comportamientos exóticos, esdrújulos, como dice Divaldo, ¿no? Comportamientos y hábitos esdrújulos, extrañísimos, de las más diversas civilizaciones, y que así se vestían y así usaban, y vienen con esa misma tendencia, ¿no? Entonces ya la moda, los piercing, los tatuajes y una cantidad de cosas se nos hacen muy extraños, ¿no? Pero es porque traen todas esas tendencias de reencarnaciones anteriores y las plasman en el presente siglo, y ojalá pues aprovechen el barniz, se puede decir, de educación, civilización, cultura, ciencia, arte que se le está dando en esta encarnación. Ya saben, Nancy, aceptar a ese muchacho. Bueno, vamos con Humberto Fisco. Ya les dijo que no. Buenas noches. Una pregunta. Bueno. Yo pensaba, escuché en alguna conferencia que, digamos, desarrollar muy bien el papel de una madre, por ejemplo, de ser una buena mujer, una buena esposa, una buena hermana, tampoco se adquiere en una sola vida, requiere varias vidas. Por lo tanto, el espíritu puede quedarse en ese estado, en ese sexo femenino, por ejemplo, o lo contrario. Y cuando le toque hacer el cambio, porque hay que pasar por todos los sexos, cuando le toque hacer el cambio le va a costar trabajo. Podría ser que sufra en sus primeras encarnaciones del sexo contrario de homosexualidad sin realmente tener una obsesión, ¿no? Sí, puede ser. Y ese tema lo explicó muy bien Carmen Cardona en una explicación de hombres que en la siguiente reencarnación, por indicación de sus mentores y por compromisos y deberes, pasa a reencarnar como mujer. Y las primeras encarnaciones como mujer, en donde viene a ejercitar, por ejemplo, la maternidad, no van a ser totalmente femeninas, se puede decir, o van a ser mujeres de un carácter muy fuerte, muy duro, pero que con las siguientes reencarnaciones se van dulcificando, etcétera, en lo que tradicionalmente uno ve como femenino, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, cuando se da el cambio de un sexo a otro, que no siempre va a generar homosexualidad, vamos a verlo en la clase, pero sí viene una característica marcada si era mujer en hombre, o si era hombre hacia mujer. Entonces, eso explica por qué hay madres que no tienen la dulzura, la ternura y el amor tradicionalmente de una madre, y que incluso hasta pueden ser demasiado crudas, ¿no? Y hombres que al pasar a ser padres, de pronto no son padres de un carácter fuerte porque venían de ser mujer, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, bastante delicado, y que tenemos que apoyarnos en los textos que han dictado los espíritus. Entonces Carmen dictó ese tema de esa transición, más que todo enfocada hacia la maternidad. Entonces hay muchas variantes, no se puede generalizar. Y doña Ana en vida tocaba ese tema muchas veces en la Sociedad Espiritista de Cartagena, y decía que los jóvenes, los varones con afeminamiento, no necesariamente tenían esa programación o podían ser homosexuales, pero que los padres tenían que cuidar mucho a esos jóvenes, y viceversa, las mujeres también con actitudes un poco varoniles,
que los padres tenían que cuidar mucho a esos jóvenes porque adolescentes o mayores ya, digamos, con experiencia desviados o que quieren hacer caer a los jóvenes, podían llevarlos a ser homosexuales sin que necesariamente ellos quisieran vivir esa experiencia. Entonces, sí, puede ser por moda, así por es. seguir el ejemplo, por no quedar mal ante los compañeros y compañeras, o puede ser por obsesión. Hay todas las variantes. Bueno, Álvaro, Carlos, es el tiempo, aunque Carlos tiene la mano alzada. Carlos de la Hoz, adelante. Buenas noches. Bueno, interesante la temática. La verdad es que eso nos hace un llamado permanente a seguir conociendo la realidad del alma y la intervención de los hermanos espirituales en el mundo corpóreo. Porque es que ahorita Álvaro hablaba sobre el condicionamiento orgánico y nos explicaba algo que está definido ya por la misma ciencia, de lo que tiene que ver con ese condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que son los dos temas que la ciencia está manejando y que ya la doctrina espírita lo plantea. Creo que es la única doctrina que existe que plantea una temática de esa naturaleza, haciéndonos el esclarecimiento de la relación que existe con toda esta cantidad de vicios y el condicionamiento que traemos del pasado y que adquirimos acá mismo. Entonces es importante que nos metamos más en el conocimiento de la realidad del alma, como se puede decir que como el documento más importante de nuestra existencia para poder entender toda esta temática interesante que el hermano Álvaro nos enseñó hoy. Entonces era eso solamente. Ok, gracias, Carlos. Entonces nos disponemos a hacer la oración de cierre.